Bueno, no hemos concluido la clase número 1, así que vamos a dar un repaso a lo que hemos visto la anterior clase, que es el día viernes, pero se ha cortado, ¿no? Bueno, los conceptos de serie y paralelo que los tenemos bien definidos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el primer problema. Vamos a hacer un repaso nada más porque esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Ok. Me dice hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Bueno, en primera instancia yo veo que estos dos están en paralelo. Me da 0.5, estos dos en paralelo también me da 0.5, estos tres de 3 ohmios están en paralelo, ¿verdad? 2 más 1, 3, serían 3 resistencias en paralelo. Bien, vamos a hacer los cálculos. Bueno, esta parte es 0.5, ¿no? Ambos también. Ambos equivalentes me dan 0.5. Después el equivalente de esta parte, que serían 3 resistencias de 3 ohmios en paralelo, el equivalente será un tercio más un tercio más un tercio elevado a la menos 1. El resultado, 1. Procedemos a redibujar el circuito para que se haga más pequeñito, más simple. Acá está, ¿no? Esto es 0.5, 0.5 de su momento, y la resistencia de un ohmio, el equivalente de 3 de 3 ohmios. Bien. Acá simplemente observamos que 0.5 con 0.5 con 0.5 y 0.5 están en serie, me da 2. Bueno, acá directamente veo que 2 con 2 están en paralelo. Hacemos el cálculo y me da que ambas resistencias de 2 ohmios me da un equivalente de 1 ohmio. Redibujando es este equivalente. Posteriormente vemos que estos tres están en serie. Y la suma es 1 más 1 más 1, 3. Se hace más sencillo el circuito y podemos obtener directamente el equivalente entre los puntos A y B. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el equivalente? Va a ser la resistencia de un ohmio, que es este de acá, la de la parte superior, más el equivalente de las dos resistencias de 3 ohmios en paralelo, este equivalente en serie con 1, más la otra resistencia de un ohmio, ¿sí? Simplemente es acá operar, el equivalente de un tercio con un tercio es 1.5, y el equivalente total a B será 1 más 1.5 más 1 igual a 3.5, ¿sí? Hemos obtenido la respuesta. Difícilmente un problema de este tipo va a entrar al examen porque es simplemente ver qué ramas están en paralelo, qué partes están en serie, ¿sí? Al examen fácilmente puede entrar así, como les he mencionado en la anterior clase, que la resistencia entre estos dos puntos es el dato, 3.5 ohmios, y una variable, un elemento de circuito, en este caso una resistencia en la parte derecha, ¿sí? Bueno, el planteamiento es el mismo, solo que al final se hace más algebraico. ¿A ver? Bien. Bueno, procedemos a simplificar, ¿verdad? Estos dos me dan un equivalente de R1. ¿Por qué estoy haciendo cambio de variable? Porque se me va a hacer muy largo si no lo hago, ¿sí? R1 es 1 sobre R más 1 sobre 1 a la menos 1. Operando, multiplicando, simplificando, me da que R1 es R sobre R más 1. ¿Sí? Si se dan cuenta, si colocamos este valor acá sin hacer el cambio de variables, es muy largo. ¿Sí? Posteriormente va a ser en serie con 0.5. No lo recomiendo. Es mejor hacer un cambio de variable. Bien, posteriormente, estas dos también están en paralelo, su equivalente es 0.5. Por último, las tres de 3 ohmios están en paralelo y su equivalente es 1 ohmio, ¿sí? Bien, acá ya, esto ya lo hemos visto, acá está la resistencia de R1, que es la función de R, de la variable R que necesitamos obtener. Y hacemos la operación, ¿no? 0.5 más R1 más 0.5 más 0.5 me da 1.5 más R1. Aquí directamente observamos que estas dos resistencias están en serie, perdón, en paralelo, y obtenemos su equivalente, ¿sí? Y nuevamente aplico el cambio de variable. Todo esto lo voy a llamar R2 es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 1.5 más R1 todo elevado a la menos 1. Y mi R2 está en función de R1, ¿no? Es la ecuación número 2. Bien. Este equivalente resulta dibujado acá, es la resistencia R2 equivalente, y vemos que esta resistencia R2 está en serie con 1
y con 1, ¿sí? El equivalente en serie es 2 más serie 2. Redibujamos nuevamente el circuito, aquí está, 2 más serie 2, y vemos que estos dos están en paralelo. Nuevamente, hago un cambio de variable para que se me simplifique el circuito. Va a ser 1/3 más 1 sobre 2 más serie 2 elevado a la menos 1. Haciendo operaciones, sumando, restando, multiplicando, me da R3 en función de R2. ¿Sí? La ecuación número 3. Y como esto es R3, ya puedo obtener el equivalente entre los puntos A y B. Simplemente será la resistencia de un ohmio, que se de acá, más este equivalente R3, que es todo esto. Por último, más la resistencia de un ohmio. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, el valor de RAB es dato del problema. Me dice que es 3.5 ohmios. Y si se dan cuenta, ya es muy algebraico, ¿no? 3.5 ohmios es igual a 1 más 1, 2, más R2, perdón, R3. Despejo el valor de R3 y me da 3.5 menos 2, R3 igual a 1.5. Ahora bien, este valor de R3 lo puedo utilizar en la ecuación 3 para obtener R2 y así sucesivamente. Recuerdan que tenemos tres ecuaciones en función de R1, R2, R3 y R, ¿verdad? Es lo que estoy haciendo acá. Estas Pasa. son, estas son las tres ecuaciones que he obtenido. Está en forma escalonada, ¿no? R1 en función de E, luego R2 en función de R1 y por último R3 en función de R2. Como ya tenemos el valor de R3 simplemente de la ecuación 3, despejo R2, es lo que estoy haciendo acá. Es más algebraico, 5 por 1.5 más 1.5 R2, simplemente despejo el valor de R2. El valor de R2 me da igual a 1, ¿sí? Ahora este valor de R2, como ya lo tengo conocido, lo reemplazo en la ecuación 2, ¿sí? Para obtener el valor de R1. R2 es igual a 1, igual a 3 más 2 R1 sobre 3.5 más R1, reemplazo, multiplico, pasa a la parte izquierda, y simplemente es el algebraico. Obtengo la ecuación, perdón, la expresión de la resistencia R1. Me falta obtener el valor de R con la ecuación 1. Como ya tengo R1, simplemente la reemplazo ahí, ¿no? R1 es 0.5 igual a R sobre R más 1, acá está R sobre R más 1. 0.5R más 0.5 es igual a R, simplemente 0.5R pasa a restar, será simplemente operando R igual a 1. ¿Sí? Esta es la respuesta a este problemita. Y verificamos, ¿no? Como era el primer problema, este valor de resistencia efectivamente, ¿dónde está? Efectivamente era esta R, de hace un momento, ¿sí? Por lo tanto, hemos verificado, ¿no? Si sale 1. Así que este es un problema número 2, es para tomar muy en cuenta cómo se resuelve un problema de manera inversa. ¿Ve? Te da un valor de RAB como dato y una variable, un elemento pasivo del circuito. Lo mismo puede pasar en corriente alterna, digamos, pero siempre el ingeniero comienza con corriente continua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de este problemita que ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Solo hacemos un repaso esta vez. ¿Todo claro? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente problema. Bueno, este es el problema número 3 de la clase de hoy. Según la práctica, es el número 1 de la guía de circuitos eléctricos 1, ¿verdad? Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Bien. Ok, este es un problema muy interesante, solo que hay que darse cuenta qué resistencias están en paralelo y cuáles están en serie, ¿sí? Bueno, inicialmente yo puedo decir que este punto A se repite acá, punto A, y también se repite acá, ¿no? Porque este es un conductor que une directamente ambos puntos. Bien. Introducimos un nodo C para mayor facilidad de análisis entre las resistencias de 20 ohms. Este es el punto C, ¿sí? El punto C. Y podemos observar que la resistencia de 5 está conectada al nodo A. ¿Sí? Esta de 5 está conectada al nodo A. Como hemos dicho, ¿no? Este nodo A se repite acá y por este conductorcito también se repite en este punto. Bien.
Las dos resistencias de 20, estas dos de acá, me dice que están en, me dice que están en paralelo, ¿sí? Ya que comparten dos puntos de conexión, los nodos A y C, ¿lo ven? Haciendo un remember, ¿no? Recordando, si yo tengo acá dos resistencias en paralelo, y acá tengo dos puntos de conexión, comparten siempre dos puntos, ¿no? Porque están en paralelo. La definición me dice que son aquellas resistencias que están conectadas una al lado del otro, ¿sí? Comparten, ¿no? El punto, bueno, no se nota, ¿no? El morado, el punto verde y el punto azul, lo que quiere decir en resumen que comparten dos puntos. Eso indica que están en paralelo. Ahora bien, acá viendo las resistencias de 2 ohmios, perdón, de 20 ohmios, comparten el punto C y comparten el punto A. A ver, esta de 20 que estoy señalando comparte A y C. La otra de 20 de acá comparten A y C, por lo tanto digo que están en paralelo. Obtengo su equivalente simplemente aplicando la fórmula, ¿no? 1 sobre la resistencia más 1 sobre la resistencia elevado a la menos 1. El equivalente me da 10 ohmios. Vuelvo a redibujar este circuito con ese equivalente y obviamente tengo que considerar el nodo C y el nodo A porque acá yo estoy obteniendo un equivalente entre A y B, o en este caso entre el nodo A y C, ¿no? Acá obviamente voy a tener entre los puntos A y C una resistencia equivalente, ¿sí? Entre A y C. Bien, acá está, entre A y C tengo el equivalente de 10 ohmios, ¿sí? Bueno, redibujando con este equivalente, observo que está en serie con la resistencia de 10 ohmios, que es esta de acá, ¿vale? Y ambos me dan otro equivalente, 10 más 10 es 20, y procedo a redibujar nuevamente el circuito, ¿sí? Acá está en la parte izquierda de sus pantallas. Dicho equivalente de 10 ohmios está en serie con la otra resistencia de 10 ohmios, lo cual da un equivalente de 20 ohmios. Bien, podemos evidenciar que al obtener este equivalente en serie desaparece el nodo C, ¿sí? Es muy importante esta parte, el nodo C ya ha desaparecido, ¿no? Acá ya no hay nodo C, solo está el nodo B y el nodo A, que sería esta parte, ¿sí? Bien. ¿Dónde estaba? Aquí. Dicho equivalente de 10 está en serie, por lo tanto me da 20 ohmios. Este es el equivalente de 10 más 10. Y esta resistencia de 20 ohmios está en paralelo con la resistencia de 5 ohmios. Simplemente obtengo su equivalente con la expresión de resistencias en paralelo. 1 sobre 20 más 1 sobre 5, todo elevado a la menos 1, me da 4 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre los puntos A y B me da 4 ohmios, ¿sí? Vemos la respuesta de la práctica. Efectivamente me da la respuesta de 4 ohmios, ¿verdad? Ok, se ha logrado entender este pequeño problema. Sí, Auxi. Ok, muy claro, ¿no? Bastante sencillo. Vamos a pasar al siguiente problema. Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Ese también está en la práctica. ¿Qué número es? No me acuerdo. El número 2, ¿ya? Hallar la resistencia equivalente. Bien, es una configuración bastante interesante, ¿no? Bueno, para resolver problemas de este tipo, les había mencionado que tenemos que buscar si hay elementos conectados en serie o elementos conectados en paralelo para ir reduciendo el circuito, ¿sí? A ver, acá algún elemento está en serie, creo que no, ¿no ve? Algún elemento está en paralelo a simple vista. Sí, los 12 ohmios y los 60. Están en paralelo, excelente. Bien, bastante sencillo, ¿no? Para que sea más didáctico, yo voy a introducir un nodo C y un nodo D para mayor facilidad de análisis, ¿sí? Este nodo D se repite acá porque este es un conductorcito, un cortocircuito, como se dice, y se repite ahí el punto. 12 y 60 comparten el punto C y el punto D, por lo tanto, por la definición que anteriormente hemos mencionado, las resistencias de 12 y 60 están en paralelo, ¿sí? Bien, su equivalente es 10. 1 sobre 12 más 1 sobre 60 elevado a la menos 1 igual a 10 ohmios. Procedemos a redibujar este equivalente que conecta los nodos C y D. ¿Cómo hacemos eso? Así, ¿sí? Este es el equivalente de 60 y 12.
¿vale? No estamos violando ninguna ley, estamos cumpliendo porque se conectan los puntos C y D, ¿vale? Este punto D es el mismo de aquí y a su vez es el mismo de acá. No estamos violando ninguna ley física, nada, no estamos inventando nada, todo en orden. Bien, yo digo acá simplemente 20 y 10 están en paralelo. Redibujamos el circuito, a ver, acá está 20 con 10, 20 más 10 me da 30, es esta resistencia, y el circuito más sencillo. Y posteriormente tengo estas dos resistencias en paralelo, ¿sí? Obtengo su equivalente, que es 1 sobre 30 más 1 sobre 30 elevado a la menos 1, me da 15 ohms. Un dato interesante de resistencias en paralelo es que si yo tengo dos resistencias del mismo valor en paralelo, su equivalente es la mitad, ¿sí? Si acá tengo 30 y 30, el equivalente es la mitad, 15. Si tuviera 100, 100, su equivalente sería 50, ¿sí? Bien, como su equivalente es 15, este equivalente en 15 va a estar en serie con la resistencia de 10 ohmios, ¿no ven? 15 más 10 me da 25. Es este de acá, solo que está dibujado en forma vertical, ya no en forma horizontal, ¿sí? 15 ohmios está en serie con, bueno, lo que he mencionado, teniendo 25 ohmios. Simplemente viendo el circuito, 25 con 25 están en paralelo y su equivalente es la mitad, 12.5 ohmios. Este equivalente va a estar en serie con la resistencia de 5 ohmios y en serie con la de 15 ohmios, ¿sí? Y que está el equivalente total va a ser 5 más 12.5 más 15 igual a 32.5 ohmios, ¿sí? Vamos a proceder a ver la respuesta de la guía. Y efectivamente tenemos 32.5 ohmios, ¿sí? Acá está, hemos obtenido la respuesta correcta. ¿Se ha logrado entender este problema? Creo que no hay dificultad alguna, ¿no? Es bastante sencillo. Si alguno no O sí, tuviera... Sí, o sí, ¿podría repetir por qué la equivalencia de 15 ohmios está en paralelo con 25? ok. Bueno, inicialmente hemos mencionado que 30 y 30 hacen un equivalente de 15, ¿verdad? Redibujando este circuito, yo puedo hacer lo siguiente. Ok, esto vamos a borrarlo para que sea más didáctico. Ok. Ya. Estos dos de 30 me da uno de 15, ¿no ven? Esto ya no sería 30, sino sería 15. Bien. Voy a escribir el valor de 15. Sería 15, ¿no ven? El equivalente de 30 y 30. Ahora fíjate, 15 está en serie con 10. Sí, sí. Sí, ¿no ven? Por lo tanto, se suman algebraicamente. 15 más 10 igual a 25, ¿sí? Ese es el equivalente. En serie 15 más 10 es 25 y este de 25 va a estar en paralelo con la otra resistencia de 25, ¿no ven? ¿Se logró entender la explicación de dónde sale? Sí, gracias. Sí, bastante sencillo, ¿no? Gracias por preguntar.